En los anales sagrados, entre las sombras de pergaminos antiguos y las voces silenciosas de profetas olvidados, yace una verdad que ha sido velada, susurrada, pero rara vez proclamada con la fuerza que merece. ¿Y si la historia que nos contaron, esa crónica pulcra y eurocéntrica de héroes y patriarcas, omitiera deliberadamente fragmentos vitales, dejando en la penumbra a figuras monumentales? ¿Y si, en el corazón mismo de las Escrituras, existieran relatos de hombres y mujeres de piel oscura, de linaje africano, cuya valentía y fe moldearon el destino de naciones, pero cuya memoria fue desdibujada por el tiempo, o peor aún, por la intención? Hoy desvelaremos un misterio que ha permanecido oculto durante siglos, una verdad que resonará en el alma de aquellos que buscan su reflejo en la palabra eterna. Prepárense para un viaje a las profundidades de la Biblia, donde la resistencia, la redención y el poder de lo divino se entrelazan con las vidas de tres héroes negros, cuyas historias, una vez reveladas, transformarán para siempre vuestra comprensión de la fe. Si esta búsqueda de la verdad resuena en vosotros, os invitamos a uniros a nuestra comunidad. Suscribíos a Verbo Negro, activad la campana de notificaciones y sed parte de este despertar espiritual. El primer enigma se presenta en un nombre: Zipora. No es un nombre que se pronuncie con frecuencia en los sermones dominicales, ni su figura se alza imponente en las vidrieras de las catedrales. Sin embargo, su historia es tan crucial como la del propio Moisés, su esposo, el gran libertador de Israel. Pero, ¿quién era realmente Zipora? Las Escrituras la describen como la hija de Jetro, el sacerdote de Madián. Pero Madián, en la geografía antigua, no era una tierra desértica e indistinta. Era una región estratégica, un cruce de caminos entre Arabia, el Negev y la península del Sinaí. Y sus gentes, los madianitas, eran descendientes de Abraham y Setura, una unión que, según varias interpretaciones históricas y arqueológicas, sugiere una ascendencia cusita o etíope. Es decir, Zipora, la esposa de Moisés, era una mujer de piel oscura, una mujer africana. Este hecho, a menudo pasado por alto, tiene implicaciones profundas. Moisés, el hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo, no solo se unió en matrimonio con una mujer de otro linaje, sino con una mujer de una etnia que, en muchos contextos históricos posteriores, sería marginada y subestimada. ¿Fue esto una coincidencia o una declaración divina? La narrativa bíblica, en su sutileza, nos ofrece indicios. En Éxodo 4, se nos presenta un episodio de crucial importancia, aunque a menudo se le resta valor. Moisés, en su camino de regreso a Egipto, se detiene en una posada. Allí, de repente, Jehová intenta matarlo. Una escena desconcertante, ¿verdad? El Dios que lo ha llamado para liberar a su pueblo, ¿por qué intentaría acabar con su vida? La respuesta, oculta en el texto, apunta a la falta de circuncisión de su hijo. Es Zipora quien, con una prontitud y una determinación asombrosas, toma una piedra afilada, circuncida a su hijo y arroja el prepucio a los pies de Moisés, exclamando: «Ciertamente, eres para mí un esposo de sangre». Este acto, que salva la vida de Moisés y, por extensión, el futuro de la misión de Israel, revela no solo su conocimiento de la ley y las costumbres de su pueblo, sino también una valentía y una autoridad espiritual que a menudo se le niegan a las figuras femeninas en los relatos tradicionales. Zipora no es una mera compañía, es una protectora, una guardiana de la alianza. Su acción es decisiva, su voz, aunque breve, resuena con poder. Pero la influencia de Zipora no termina ahí. En Números 12 se nos presenta otro episodio revelador. Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, hablan contra él a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. La palabra cusita es fundamental aquí. Cush
era un reino antiguo situado al sur de Egipto, en lo que hoy conocemos como Sudán. Los cusitas eran, sin lugar a dudas, un pueblo africano, reconocido por su piel oscura y su gran estatura. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que esta mujer cusita es Zipora. La queja de Aarón y Miriam no es solo contra la elección de Moisés, sino contra la etnia de su esposa. Es un eco de prejuicios que lamentablemente han persistido a lo largo de la historia. Pero la respuesta divina es contundente. Jehová se enciende en ira contra Aarón y Miriam es castigada con lepra, una enfermedad que blanquea la piel, una ironía cruel ante su desprecio por el color de la piel de Zipora. Este pasaje no es solo una defensa de Moisés, es una vindicación de Zipora, una afirmación divina de que el amor y la unión trascienden las barreras raciales y que el prejuicio étnico es una afrenta a la voluntad de Dios. Zipora, la mujer africana, es elevada por la propia mano divina, su dignidad y su lugar en la historia sagrada, confirmados. Ella es la primera heroína negra, cuya silenciosa fuerza y cuya importancia fundamental han sido hasta ahora un secreto guardado entre las líneas. El segundo héroe que emerge de las sombras de la historia es un hombre cuyo nombre significa «Mi padre es paz», Hur. A menudo se le recuerda como un mero compañero de Aarón, sosteniendo los brazos de Moisés durante la batalla contra los amalecitas. Pero su papel es mucho más profundo y su linaje, sorprendentemente, nos conecta de nuevo con los pueblos africanos. ¿Quién era Hur en realidad? Las escrituras nos ofrecen pistas dispersas, como fragmentos de un mosaico que, al unirse, revelan una imagen impactante. En Éxodo 31:2 se nos presenta a Bezalel, el artesano principal encargado de construir el tabernáculo, el santuario portátil donde la presencia de Dios residiría entre su pueblo. Se nos dice que Bezalel era hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. La genealogía es clave. Pero aquí viene el giro. Josefo, el historiador judío del siglo I, en sus Antigüedades judías, ofrece una perspectiva que rompe con la narrativa tradicional. Josefo afirma que Ur era el esposo de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, y lo que es aún más revelador, lo describe como un hombre de noble nacimiento, un egipcio, o más precisamente, un hombre de linaje cusita egipcio que se había unido a los israelitas en su éxodo. Si Hur era el esposo de Miriam, y Miriam, como ya vimos en el caso de Zipora, tuvo prejuicios contra la mujer cusita de Moisés. ¿Qué significa esto para la propia identidad de Ur? La narrativa de Josefo sugiere que Ur, aunque asociado con los israelitas, mantenía una conexión con las culturas africanas de la región. Los vínculos entre Egipto y Kush, eran profundos y complejos, con periodos de dominación mutua y una intensa mezcla cultural. La posibilidad de que Ur fuera de ascendencia afroegipcia o cusita no es descabellada en el contexto histórico y geográfico. Su nombre, Ur, también tiene resonancias en lenguas antiguas del cercano oriente que no son hebreas. Pero más allá de su linaje exacto, es su papel en la historia sagrada lo que lo eleva a la categoría de héroe. En Éxodo 17, el pueblo de Israel se enfrenta a los amalecitas en Refidim. Moisés sube a la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, Amalec ganaba terreno. Sus brazos se cansaron, y aquí es donde Ur entra en escena, junto con Aarón. Ellos no miran pasivamente, actúan. Toman una piedra para que Moisés se siente y luego Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que el sol se puso. La victoria de Israel no es solo la victoria de Moisés, sino la victoria de aquellos que lo apoyaron, de aquellos que le dieron fuerza cuando la suya flaqueaba. Ur no es un guerrero en el campo de batalla,
pero su firmeza en sostener los brazos del líder es una acción de inmensa valentía y lealtad. Es un pilar de apoyo, un hombre cuya presencia es tan crucial como las oraciones de Moisés. Sin Ur, la batalla podría haberse perdido. Sin Ur, la historia de Israel podría haber tomado un rumbo diferente. Además, cuando Moisés asciende al monte Sinaí para recibir la ley, ¿a quién deja a cargo del pueblo? No solo a Aarón, sino también a Ur. En Éxodo 24:14, Moisés les dice a los ancianos: si alguno tiene algún pleito, acuda a ellos. Esto indica que Hur era una figura de autoridad y confianza, un líder respetado dentro de la comunidad. Su papel en la construcción del tabernáculo a través de su nieto Besaleel también es significativo. La sabiduría y el arte de Besaleel, inspirados por el Espíritu de Dios, se remontan a la influencia y el legado de Ur. Así, Ur no es solo un sostenedor de brazos, es un líder, un hombre de consejo y un ancestro de artistas inspirados por lo divino. Su historia nos invita a mirar más allá de las descripciones superficiales, a reconocer la fuerza en el apoyo silencioso, la sabiduría en la lealtad inquebrantable. Hur, el hombre cuya estirpe podría haber sido africana, es un héroe de la fe. Un ejemplo de cómo la verdadera fortaleza reside en el servicio y la conexión con lo sagrado. Su legado, como un río subterráneo, ha nutrido la historia de Israel, esperando ser reconocido. Y ahora nos adentramos en la historia del tercer héroe, un hombre cuya figura es tan enigmática como poderosa, un eunuco etíope cuya fe y cuyo encuentro con la palabra transformaron su vida y potencialmente abrieron las puertas del Evangelio a todo un continente. Su historia se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. No se le da un nombre propio en el texto, lo que lo hace aún más representativo, casi arquetípico, de una verdad más amplia. Se le describe simplemente como un eunuco de Etiopía, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros. Esta descripción es rica en detalles que a menudo se pasan por alto. Etiopía, en el contexto bíblico, no se refiere necesariamente al país moderno con ese nombre, sino a la región de Kush, al sur de Egipto. Los etíopes eran, sin duda, un pueblo africano, con las características físicas que asociamos con los pueblos subsaharianos. Y el hecho de que fuera un eunuco es significativo. En la ley judía, los eunucos estaban excluidos de la congregación de Jehová. Deuteronomio 23:1. Sin embargo, este hombre, a pesar de su condición, había viajado una distancia considerable desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar. Esto revela una profunda sed espiritual, una búsqueda genuina de Dios que trascendía las barreras culturales y religiosas. El eunuco etíope no era un hombre cualquiera. Era un funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Las Candace eran una serie de reinas regentes de Kush, Etiopía, que gobernaron con gran poder e influencia desde el siglo XIII a.C. hasta el siglo IV a.C. Eran figuras políticas y militares formidables, y el hecho de que este hombre fuera su tesorero principal lo sitúa en una posición de gran autoridad y riqueza. Era un hombre de mundo, con acceso a la educación y a las ideas de su tiempo. Y sin embargo, a pesar de su posición, su alma anhelaba algo más. Lo encontramos regresando de Jerusalén, sentado en su carro, leyendo en voz alta el profeta Isaías. La imagen es vívida. Un hombre poderoso, en su carro, en medio del desierto, inmerso en las Escrituras. Es en este momento crucial donde entra en escena Felipe, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, quien es instruido por un ángel del Señor para ir al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Allí, el Espíritu Santo le indica a Felipe que se acerque al carro del etíope. Felipe corre y le oye leer. «¿Entiendes lo que lees?», le pregunta.
La respuesta del eunuco es una muestra de humildad y apertura. ¿Cómo podré si alguien no me guía? Esta frase es una invitación, un puente tendido entre la búsqueda individual y la revelación divina. El eunuco le pide a Felipe que suba y se siente con él. Y el pasaje que estaba leyendo era de Isaías 53, 7, 8, la profecía del siervo sufriente, del cordero llevado al matadero. Una profecía que, para los judíos de la época, era difícil de comprender en su totalidad. Felipe, guiado por el Espíritu, comienza a explicarle las Escrituras, revelando que el pasaje se refería a Jesús, el Mesías crucificado y resucitado. A medida que Felipe habla, el corazón del eunuco se abre, la palabra cobra vida, y entonces ven agua. El eunuco, con una fe que arde con nueva fuerza, pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe es simple: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco declara: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin dudarlo, ordena detener el carro y ambos, Felipe y el eunuco, descienden al agua. Allí, el eunuco etíope es bautizado, sellando su fe en Cristo. Al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y el eunuco no lo ve más, pero siguió su camino gozoso. Este encuentro es mucho más que una simple conversión individual. Es un momento fundacional. El eunuco etíope, un hombre africano, un hombre de poder y posición, un marginado según la ley judía, se convierte en uno de los primeros gentiles en abrazar la fe cristiana. Su bautismo es un testimonio de la universalidad del Evangelio, de que el mensaje de salvación no está limitado por raza, estatus social o condición física. Al regresar a Etiopía, este hombre no solo llevaba consigo la alegría de su nueva fe, sino también la semilla del cristianismo. Las tradiciones eclesiásticas antiguas relatan que fue él quien llevó el Evangelio a su tierra natal, convirtiéndose en un apóstol para su pueblo. La iglesia etíope, una de las más antiguas del mundo, traza sus orígenes a este encuentro en el desierto. Así, el eunuco etíope no es solo un creyente, es un pionero, un mensajero, un héroe de la fe, cuya historia nos recuerda que el Espíritu sopla donde quiere y que Dios no hace acepción de personas. Su historia es una luz que ilumina el camino para todos aquellos que, a pesar de las barreras y los prejuicios, buscan la verdad y encuentran la redención en la palabra. Estos tres héroes, Zipora, Ur y el eunuco etíope, nos confrontan con una realidad a menudo ignorada: la presencia vibrante y fundamental de los pueblos negros en las Escrituras. Sus historias no son meros apéndices, son hilos esenciales que tejen el tapiz de la historia de la salvación. Zipora, la mujer madianita cusita, cuya valentía salvó a Moisés y cuya dignidad fue defendida por Dios mismo, nos enseña sobre la importancia del linaje africano en el corazón de la familia del libertador. Ur, el posible líder afroegipcio, cuyo apoyo inquebrantable a Moisés fue crucial en la batalla y en el liderazgo del pueblo, nos revela la fortaleza en el servicio y la sabiduría en la lealtad. Y el eunuco etíope, el funcionario de Candace, cuya sed de verdad lo llevó al desierto y cuya fe abrió las puertas del Evangelio a un continente entero, nos muestra la universalidad de la gracia divina y el poder transformador de la palabra. Estas narrativas, una vez desempolvadas y observadas con una nueva luz, no solo enriquecen nuestra comprensión de la Biblia, sino que también desafían las narrativas históricas que han intentado borrar o minimizar la contribución de los pueblos africanos a la fe. Nos recuerdan que la historia sagrada es una historia global, que la redención de Dios abarca a todas las naciones y a todos los pueblos. Para aquellos que han buscado su reflejo en las Escrituras y a menudo se han sentido invisibles, estas historias son un faro de esperanza, una confirmación de su lugar en el plan divino. Son un llamado a la conciencia,
a cuestionar lo que se nos ha enseñado y a buscar la verdad con un corazón abierto. El velo se ha levantado. El secreto ha sido revelado. Zipora, Ur y el eunuco etíope no son figuras menores. Son gigantes de la fe, cuyo legado resuena con una fuerza innegable. Sus vidas nos invitan a una reflexión profunda. ¿Cuántas otras historias esperan ser descubiertas? ¿Cuántas otras voces han sido silenciadas? La Biblia, en su inagotable profundidad, sigue revelando verdades que desafían nuestras preconcepciones y nos invitan a una relación más auténtica y expansiva con lo divino. La resistencia de estos héroes, su propósito en el plan de Dios y la redención que experimentaron o facilitaron son un testimonio atemporal de la fidelidad de Dios hacia toda la humanidad. Si estas revelaciones han tocado vuestro espíritu y han encendido una nueva chispa de curiosidad y fe en vuestro interior, la búsqueda apenas comienza. Verbo Negro es vuestro santuario, vuestro espacio para explorar estas verdades ocultas y reconectar con una espiritualidad que honra la diversidad y la profundidad de la palabra de Dios. No os quedéis en la superficie, atreveros a bucear en las profundidades. Suscribíos ahora mismo a Verbo Negro. Haced clic en el botón de suscripción, activad la campana de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras próximas revelaciones. Compartid este vídeo con aquellos que también buscan la verdad y necesitan ver su propia historia reflejada en las Escrituras. Dejad vuestros comentarios abajo. Vuestras reflexiones son la esencia de nuestra comunidad. ¿Qué otras figuras bíblicas creéis que merecen ser exploradas bajo esta luz? Vuestra voz importa. Juntos, continuaremos desvelando los misterios y las maravillas de la Biblia, restaurando la fe, fortaleciendo la identidad y despertando una conciencia histórica que nos conecta con el propósito divino. Que la luz de estas historias ilumine vuestro camino y fortalezca vuestro espíritu. Hasta la próxima en las profundidades de la palabra. El eco de estas revelaciones no se desvanece con el final del vídeo. Permanece, vibrando en el alma de aquellos que han osado escuchar, desafiando las estructuras mentales que se han erigido a lo largo de siglos. La invitación a una búsqueda más profunda no es una mera retórica, es una llamada existencial, un imperativo espiritual. Porque la Biblia, lejos de ser un texto estático y unidimensional, es un cosmos de narrativas interconectadas, un tapiz divino donde cada hilo, por insignificante que parezca, contribuye a la magnificencia del diseño. Hemos hablado de Zipora, Ur y el eunuco etíope, pero son solo la punta del iceberg de una verdad mucho más vasta. ¿Qué hay de la reina de Saba? De Hagar, la madre de naciones, de las hijas de Zipora, cuyas vidas, aunque no explícitamente detalladas, debieron haber sido testigos de la grandeza de su madre y la complejidad de su padre, Moisés? Cada una de estas figuras, y muchas otras, nos ofrecen perspectivas que, si se ignoran, empobrecen nuestra comprensión de la narrativa bíblica y, por extensión, de la propia naturaleza de Dios. La historia de Zipora, por ejemplo, es un potente recordatorio de que la fe no siempre se ajusta a nuestras categorías preconcebidas. Ella, una mujer madianita, hija de un sacerdote de un Dios diferente, se casa con Moisés, el libertador de Israel. Su acto de circuncidar a su hijo, salvando la vida de Moisés, es un acto de fe y obediencia que trasciende las fronteras culturales y religiosas de su tiempo. Nos obliga a cuestionar la rigidez de nuestras interpretaciones sobre quién puede ser un agente de Dios, quién puede interceder, quién puede ser un instrumento de gracia. ¿Cuántas veces hemos limitado el poder de Dios a nuestros propios círculos, a nuestras propias tradiciones? La historia de Zipora nos grita que la gracia de Dios no conoce límites raciales, étnicos o culturales. Es universal, expansiva y se manifiesta de maneras que a menudo nos sorprenden y nos desafían.
Su figura es un puente entre culturas, una prueba de que la redención y el propósito divino pueden encontrarse en los lugares menos esperados, a través de personas que no encajan en el molde de lo que consideramos tradicionalmente piadoso o elegido. ¿Acaso no es esta una lección crucial para un mundo que lucha con la polarización y la exclusión? Su valentía, su discernimiento y su acción decisiva en un momento crítico la elevan a una posición de honor que a menudo se pasa por alto. Ella no solo salvó a Moisés, sino que al hacerlo aseguró la continuidad del plan divino para la liberación de Israel. Su legado nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental de las mujeres en la historia bíblica. Un papel que a menudo ha sido minimizado o silenciado por interpretaciones patriarcales. Hur, por su parte, es el epítome del apoyo silencioso pero esencial. No es el líder carismático, no es el profeta que habla con Dios cara a cara. Es el que sostiene los brazos de Moisés cuando estos se cansan, el que permite que la victoria sea posible. Su contribución es un himno a la importancia de la comunidad, a la interdependencia de los creyentes. En una cultura que a menudo glorifica al individuo y al héroe solitario, la historia de Hur nos recuerda que los mayores logros rara vez son obra de una sola persona. Son el resultado de la colaboración, del apoyo mutuo, de la humildad de aquellos que están dispuestos a servir sin buscar los focos. ¿Cuántas Hurs hay en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, cuyas contribuciones son vitales pero invisibles? Honrar a Hur es honrar a todos aquellos que, con su servicio abnegado, hacen posible el avance del reino de Dios. Su presencia en la batalla contra los amalecitas no fue un accidente. Fue un acto deliberado de solidaridad y fe. Junto a Aarón, formó un pilar de fuerza para Moisés, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la unidad y el apoyo mutuo. Su nombre quizás no resuene con la misma intensidad que el de Moisés, pero su acción resuena con la profundidad de un eco que atraviesa los siglos, recordándonos que cada rol, por humilde que parezca, es indispensable en el gran tapiz de la historia de la salvación. ¿Cuántos líderes se habrían desmoronado sin el Hur de su vida? Es una pregunta que nos obliga a reevaluar el valor que damos a aquellos que operan en segundo plano, pero cuya contribución es, en esencia, la columna vertebral de cualquier movimiento o comunidad. Y el eunuco etíope, esa figura enigmática y poderosa, es la encarnación de la gracia inclusiva de Dios. Un forastero, un hombre castrado, excluido de la Asamblea de Israel por las leyes mosaicas, es alcanzado por el Evangelio de Cristo de una manera tan directa y personal. Su historia es una refutación categórica de cualquier teología de la exclusión, de cualquier intento de limitar el alcance del amor de Dios. Nos muestra que el Evangelio es para todos, sin importar su origen étnico, su condición física o su estatus social. Es un recordatorio de que Dios mira el corazón, no las apariencias externas o las categorías humanas. Su encuentro con Felipe es un momento pivotal en la historia de la iglesia primitiva, un presagio de la expansión global del cristianismo. Nos invita a derribar nuestras propias barreras, a cruzar nuestras propias fronteras para llevar el mensaje de esperanza a aquellos que por alguna razón creemos que están fuera del alcance de Dios. El eunuco etíope no es solo un receptor pasivo de la buena nueva, es un agente activo, llevando el Evangelio a su propia tierra, convirtiéndose en una semilla para la fe en África. Su historia es un testimonio vibrante de que la semilla de la palabra, cuando cae en buena tierra, produce fruto abundante y se esparce más allá de las expectativas humanas. Su conversión no es una mera anécdota, sino un acto profético que desmantela las divisiones y prefigura una iglesia global, diversa y radicalmente inclusiva.
En su viaje de regreso a Etiopía, llevó consigo no solo el conocimiento de las Escrituras, sino la experiencia transformadora del Espíritu Santo, convirtiéndose en un faro de luz en su propia cultura. Estas tres figuras, al ser redescubiertas y honradas, no solo enriquecen nuestra comprensión de la Biblia, sino que también nos obligan a reexaminar nuestras propias narrativas, nuestras propias preconcepciones sobre la fe, la identidad y el propósito divino. Nos invitan a una hermenéutica de la liberación, una lectura de las Escrituras que busca las voces silenciadas, las historias marginadas, las verdades ocultas bajo capas de interpretaciones dominantes. Pero la búsqueda no termina aquí. ¿Cuántas otras historias claman por ser desenterradas? Pensemos en Agar, la esclava egipcia, madre de Ismael. A menudo relegada a un papel secundario, su historia es en realidad una de las más profundas y conmovedoras de la Biblia. Agar es la primera persona en la Biblia que le da un nombre a Dios, El Roi, el Dios que me ve, Génesis 16:13. En un momento de desesperación, abandono y soledad, Dios no solo la ve, sino que la escucha, la consuela y le promete un futuro, una descendencia numerosa. Su historia es un testimonio poderoso de la compasión de Dios por los marginados, por los que sufren en silencio, por los que son invisibles para la sociedad. Nos desafía a ver a Dios no solo como el Dios de Abraham y Sara, sino también como el Dios de Agar e Ismael, un Dios cuya gracia se extiende más allá de los linajes elegidos, abrazando a toda la humanidad. La narrativa de Agar nos obliga a confrontar nuestras propias tendencias, a categorizar y excluir, a reconocer que la mano de Dios obra en todas las historias humanas, incluso en aquellas que nos resultan incómodas o que desafían nuestras teologías convencionales. Su encuentro con el ángel del Señor en el desierto es un momento de revelación divina que a menudo se pasa por alto, pero que subraya la naturaleza universal de la preocupación de Dios por la justicia y el bienestar de cada individuo, independientemente de su estatus social o étnico. Agar no es una figura menor, es una matriarca de fe, una mujer cuya experiencia de Dios es tan válida y profunda como la de cualquier otro personaje bíblico. Su voz, a menudo relegada al margen, resuena con la angustia de los oprimidos y la promesa de la divina providencia. O consideremos a la reina de Saba, una monarca poderosa y enigmática que viaja desde los confines de la tierra para buscar la sabiduría de Salomón. Primera Reyes 10. Su historia es un recordatorio de que la verdad y la sabiduría no están confinadas a un solo lugar o a un solo pueblo. Ella, una mujer de poder y discernimiento, no teme cruzar fronteras geográficas y culturales en su búsqueda de conocimiento. Su visita a Salomón no es solo un intercambio de riquezas, sino un encuentro de mentes, un reconocimiento de la sabiduría divina que trasciende las diferencias culturales. La reina de Saba es una figura que nos invita a una apertura intelectual y espiritual, a la búsqueda de la verdad donde quiera que se encuentre, y a reconocer la presencia de Dios más allá de los límites de nuestra propia comprensión. Su historia desafía la noción de que solo los elegidos tienen acceso a la sabiduría divina, demostrando que la curiosidad, la inteligencia y la búsqueda de la verdad pueden surgir de cualquier rincón del mundo. Su viaje es un testimonio de la universalidad de la búsqueda humana de significado y trascendencia, y de cómo Dios se revela de maneras diversas y sorprendentes a aquellos que tienen un corazón abierto. La riqueza de su reino no es solo material, sino también intelectual y espiritual. Y su interacción con Salomón es un diálogo entre dos culturas ricas en sabiduría, cada una aportando su propia perspectiva a la comprensión de lo divino. Incluso dentro de las narrativas más conocidas, existen matices y figuras que merecen una atención renovada. Pensemos en las hijas de Zipora, Gersón y Eliezer.
Aunque no se les dedica un capítulo entero, su existencia es un testimonio vivo del matrimonio interracial de Moisés y de la herencia multicultural de su familia. ¿Cómo influyó la experiencia de su madre, una mujer madianita en un contexto hebreo, en su identidad y su fe? ¿Qué historias pudieron haber contado? ¿Qué perspectivas pudieron haber ofrecido? Al prestar atención a estas figuras aparentemente menores, empezamos a reconstruir un mosaico más completo y auténtico de la experiencia bíblica. Una que reconoce la complejidad y la diversidad de las vidas humanas dentro del plan divino. Sus nombres, Gersón, extranjero allí, y Eliezer, mi Dios es ayuda, son en sí mismos un reflejo de la odisea de sus padres y la intervención divina en sus vidas. Nos invitan a imaginar las conversaciones familiares, las tensiones culturales y las adaptaciones de fe que estas jóvenes debieron haber experimentado. La exploración de estas figuras y sus historias no es un ejercicio académico estéril, es una forma de reconectar con la vitalidad y la relevancia de la Biblia para nuestro mundo actual. En un momento de crecientes divisiones y polarización, las Escrituras nos ofrecen un modelo de inclusión, de diversidad y de gracia que a menudo hemos pasado por alto. Nos invitan a una fe que no teme a la complejidad, que abraza la diferencia y que busca la presencia de Dios en todas las personas y en todas las culturas. Verbo Negro se compromete a ser ese faro, esa plataforma donde estas historias olvidadas y estas voces silenciadas pueden encontrar un eco. No se trata de reescribir la Biblia, sino de leerla con ojos nuevos, con un espíritu abierto y con una conciencia histórica que reconoce el impacto de las interpretaciones culturales y sociales a lo largo del tiempo. Es un llamado a desaprender lo que se nos ha enseñado de manera limitada y a reaprender la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios. Esta labor de desvelamiento tiene profundas implicaciones para la formación de identidad, especialmente para aquellos que se han sentido marginados o invisibilizados por las narrativas dominantes. Cuando una persona de ascendencia africana, por ejemplo, descubre que Zipora era una mujer de piel oscura, valiente y fundamental en la historia de Moisés, o que el eunuco etíope llevó el evangelio a su continente, no es solo un dato histórico, es una afirmación de identidad, un reconocimiento de su lugar en la narrativa divina. Es un empoderamiento que desafía siglos de invisibilización y de narrativas que han relegado a las personas de color a los márgenes de la historia de la salvación. Les permite verse reflejados en las Escrituras no como figuras secundarias o pasivas, sino como protagonistas activos y esenciales en el plan de Dios. Esta redescubierta conexión con la Biblia puede ser un catalizador para la curación de heridas históricas, para la construcción de una autoestima colectiva y para el fortalecimiento de la fe en un Dios que verdaderamente ve y valora a todos sus hijos. Pero esta relectura no es exclusiva para una etnia o grupo social. Es para todo aquel que busca una fe más auténtica, más profunda y más inclusiva. Es para el eurodescendiente que desea comprender la universalidad de la gracia de Dios más allá de sus propias fronteras culturales. Es para el latinoamericano que busca la conexión entre su propia historia de mestizaje y las narrativas bíblicas de encuentro y diversidad. Es para todos los que anhelan una espiritualidad que sea relevante y transformadora en un mundo cada vez más interconectado y complejo. La resistencia de estos héroes, su propósito en el plan de Dios y la redención que experimentaron o facilitaron son un testimonio atemporal de la fidelidad de Dios hacia toda la humanidad. Pero la resistencia adquiere un nuevo matiz cuando se contextualiza. Zipora resistió las expectativas culturales y religiosas de su tiempo al casarse con un extranjero y al actuar de manera decisiva para salvar a su esposo.
Resistió la tentación de la inacción o el protagonismo, eligiendo el papel fundamental pero discreto del apoyo. El eunuco etíope resistió las barreras sociales y religiosas que lo habrían excluido, abrazando el evangelio que le ofrecía una inclusión radical. Sus vidas son modelos de una fe activa, desafiante y transformadora. El propósito de Dios, visto a través de sus ojos, es un propósito expansivo, que no se limita a un pueblo o a una geografía. Es un propósito que abraza la diversidad, que valora la contribución de cada individuo y que busca la redención de toda la creación. Y la redención, en este contexto, no es solo la salvación individual del pecado, sino también la redención de narrativas, la redención de identidades, la redención de la historia misma. Es la restauración de la verdad, la reparación de lo que ha sido roto o distorsionado. Si estas revelaciones han tocado vuestro espíritu y han encendido una nueva chispa de curiosidad y fe en vuestro interior, la búsqueda apenas comienza. La superficie de la palabra de Dios es vasta y hermosa, pero sus profundidades son inmensurables. Cada inmersión revela tesoros que desafían la imaginación, que expanden el corazón y que fortalecen el espíritu. Verbo Negro es vuestro santuario, vuestro espacio para explorar estas verdades ocultas y reconectar con una espiritualidad que honra la diversidad y la profundidad de la palabra de Dios. No os quedéis en la superficie, atreveros a bucear en las profundidades. La invitación a la suscripción no es solo una llamada a unirse a una comunidad, es una invitación a un viaje de descubrimiento, a una aventura intelectual y espiritual que promete transformar vuestra comprensión de Dios, de la Biblia y de vosotros mismos. Al hacer clic en el botón de suscripción, no solo estáis apoyando este ministerio, sino que os estáis abriendo a nuevas perspectivas, a nuevas revelaciones que seguirán desvelándose en nuestros próximos vídeos. Activad la campana de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras próximas revelaciones, porque cada vídeo es una pieza de un rompecabezas más grande, una ventana a una comprensión más completa de la fe. Compartid este vídeo con aquellos que también buscan la verdad y necesitan ver su propia historia reflejada en las Escrituras, porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica. La luz, cuando se propaga, disipa la oscuridad. Y la fe, cuando se vive en comunidad, se fortalece y se profundiza. Compartir es un acto de amor, un acto de evangelismo, en su sentido más amplio y liberador. Es invitar a otros a participar en esta conversación vital, a unirse a la búsqueda de una fe más auténtica y relevante. Dejad vuestros comentarios abajo. Vuestras reflexiones son la esencia de nuestra comunidad. ¿Qué otras figuras bíblicas creéis que merecen ser exploradas bajo esta luz? Vuestra voz importa. Vuestras preguntas, vuestros pensamientos, vuestras propias revelaciones son una parte invaluable de este diálogo. No somos un monólogo, sino una sinfonía de voces que buscan comprender y celebrar la riqueza de la palabra de Dios. Vuestras sugerencias nos guían, vuestras inquietudes nos inspiran y vuestra participación enriquece a todos. Tal vez hay una figura en la Biblia que siempre os ha intrigado, una historia que sentís que no ha recibido la atención adecuada, o una pregunta que ha permanecido sin respuesta. Este es el espacio para plantearlas, para explorarlas juntos. Juntos, continuaremos desvelando los misterios y las maravillas de la Biblia, restaurando la fe, fortaleciendo la identidad y despertando una conciencia histórica que nos conecta con el propósito divino. La restauración de la fe no es solo creer en Dios, sino creer en un Dios que es más grande, más inclusivo y más amoroso de lo que jamás habíamos imaginado. El fortalecimiento de la identidad es comprender que cada uno de nosotros,
Con nuestras propias historias y orígenes, somos parte integral del plan de Dios, amados y valorados. Y el despertar de una conciencia histórica es reconocer que la historia de la salvación es una historia global, diversa y continua, que se extiende a través de los siglos y las culturas y que nos conecta a un propósito divino que es mucho más grande que nuestras vidas individuales. Que la luz de estas historias ilumine vuestro camino y fortalezca vuestro espíritu. Que os impulse a seguir buscando, a seguir cuestionando, a seguir creciendo en vuestra comprensión de lo divino. Que os dé el coraje de desafiar las narrativas limitantes y de abrazar una fe que es tan vasta y diversa como la creación misma. Hasta la próxima, en las profundidades de la palabra, donde la verdad espera ser descubierta y donde cada descubrimiento nos acerca un paso más al corazón de Dios. Este viaje no es meramente intelectual, sino profundamente espiritual. Es una invitación a la metanoia, a un cambio de mente, a una transformación radical de cómo percibimos la realidad espiritual. La Biblia, cuando se lee sin los lentes de la opresión o la ignorancia, se convierte en un espejo que refleja la imagen de un Dios que es infinitamente más grande y más justo de lo que muchas teologías nos han permitido ver. Consideremos, por ejemplo, la historia de Tamar, Génesis 38. A menudo se la recuerda por su astucia en una situación desesperada, pero su historia es mucho más que eso. Es una narrativa de resiliencia, de búsqueda de justicia y de la lucha por la continuidad de un linaje en una sociedad patriarcal que la había marginado. Tamar, una mujer cananea de fuera del pacto, se convierte en una de las matriarcas de la línea mesiánica, un testimonio impactante de cómo Dios obra a través de los caminos menos esperados y a menudo a través de aquellos que la sociedad ha descartado. Su historia nos obliga a confrontar nuestras propias nociones de moralidad y pureza y a reconocer la soberanía de Dios que trasciende las convenciones humanas. ¿Cuántas veces hemos juzgado a figuras bíblicas con nuestros propios estándares morales modernos, perdiendo de vista el contexto cultural y la mano de Dios obrando en circunstancias complejas? La historia de Tamar es un poderoso recordatorio de que la justicia divina a menudo se manifiesta de maneras que desafían nuestras expectativas y que la gracia de Dios puede redimir incluso las situaciones más oscuras y comprometidas. Su determinación para asegurar su derecho a la descendencia no es un acto de rebeldía sin sentido, sino una afirmación de su valor y su lugar en el plan de Dios, incluso cuando las estructuras sociales y familiares intentaban negarle ese lugar. Es una historia de empoderamiento femenino en un contexto donde las mujeres tenían pocos derechos. O pensemos en Rahab, la prostituta de Jericó, Josué 2. Otra mujer cananea, una forastera, una pecadora según los estándares de su tiempo, que se convierte en una heroína de la fe y también en una ancestra de Jesús. Su historia es un testimonio de la gracia redentora de Dios que no discrimina por ocupación o estatus social. Rahab no solo creyó en el Dios de Israel, sino que actuó sobre esa fe, arriesgando su vida para proteger a los espías israelitas. Su fe y su valentía la salvaron a ella y a su familia de la destrucción, y su historia se celebra en el Nuevo Testamento como un ejemplo de fe genuina. Hebreos 11:31, Santiago 2:25. ¿Cuántas veces hemos limitado la gracia de Dios a aquellos que consideramos dignos o puros? La historia de Rahab nos grita que la gracia de Dios es para todos, especialmente para aquellos que se encuentran en los márgenes de la sociedad, para aquellos que anhelan redención y un nuevo comienzo. Su decisión de confiar en el Dios de Israel, a pesar de su propio origen y las circunstancias de su vida, es un acto de fe radical que la transforma de una marginada a una figura central en la historia de la salvación. Su linaje, que se entrelaza con el de David y en última instancia
con el de Jesús, es una poderosa declaración de la inclusión divina y de cómo Dios utiliza a los improbables para llevar a cabo sus propósitos. Rahab es un símbolo de cómo la fe puede trascender cualquier barrera social o moral, ofreciendo redención y un nuevo destino. Y no olvidemos a las hijas de Zelofehad, Números 27. En una sociedad donde la herencia se transmitía exclusivamente a los hijos varones, estas 5 hermanas se atrevieron a desafiar la norma, a presentar su caso ante Moisés y los líderes de Israel, argumentando que su familia no debía perder su heredad solo porque su padre no tuvo hijos varones. Y Dios, a través de Moisés, les dio la razón. Su historia es un poderoso ejemplo de justicia divina, de cómo Dios escucha las voces de los que son oprimidos o marginados por las leyes humanas, y cómo está dispuesto a cambiar las reglas para asegurar la equidad y la justicia. Es una narrativa de empoderamiento femenino, de la importancia de la voz y la agencia de las mujeres en la configuración de la sociedad y la ley. Nos invita a cuestionar las estructuras de poder y las tradiciones que perpetúan la injusticia, y a buscar la voluntad de Dios, que siempre se inclina hacia la equidad y la compasión. Su audacia no solo les aseguró su propia herencia, sino que sentó un precedente legal que beneficiaría a innumerables mujeres en generaciones futuras, demostrando que la justicia no es estática, sino que puede evolucionar bajo la guía divina para reflejar mejor el corazón de Dios. Ellas son pioneras en la lucha por los derechos de la mujer dentro de la narrativa bíblica, y su historia es un faro para todos aquellos que buscan desafiar las normas injustas en nombre de la equidad. Estas historias y muchas otras nos invitan a un desaprendizaje de las narrativas eurocéntricas y patriarcales que han dominado la interpretación bíblica durante siglos. Nos invitan a reconocer que la Biblia es un libro escrito en un contexto del antiguo cercano Oriente, con influencias y personajes de diversas culturas, y que su mensaje es inherentemente universal y transcultural. Es un llamado a una lectura más honesta, más humilde y más inclusiva de las Escrituras. El propósito de Verbo Negro no es solo señalar estas historias, sino también proporcionar las herramientas y el contexto para que cada uno de vosotros pueda emprender su propio viaje de descubrimiento. Esto implica 1. Contexto histórico y cultural. Comprender los matices de las culturas del antiguo cercano Oriente y del mundo grecorromano, que a menudo son muy diferentes de nuestras propias concepciones modernas. Esto nos ayuda a entender por qué ciertos detalles son significativos y cómo los personajes interactuaban dentro de sus propias realidades. 2. Análisis lingüístico. A veces, una comprensión básica de las palabras hebreas o griegas originales puede desvelar capas de significado que se pierden en las traducciones. Por ejemplo, la palabra Cush en hebreo, a menudo traducida como Etiopía, se refería a una vasta región al sur de Egipto, habitada por personas de piel oscura, lo que refuerza la identidad africana del eunuco. 3. Hermenéutica de la sospecha y la liberación. Leer la Biblia con una conciencia crítica, preguntando, ¿quién escribió esta historia? ¿Para quién? ¿Qué voces podrían haber sido silenciadas o marginadas en el proceso? ¿Cómo las estructuras de poder y las ideologías dominantes han influido en la interpretación de los textos a lo largo de la historia? Esta aproximación no busca desacreditar la Biblia, sino desenterrar su mensaje más profundo y liberador. 4. Conexión con la realidad actual. Entender cómo estas historias antiguas resuenan con nuestras propias experiencias contemporáneas de injusticia, marginación, diversidad y búsqueda de identidad. La Biblia no es un libro muerto, es una palabra viva que sigue hablando a las realidades de nuestro mundo. Esta aproximación no es una moda pasajera,
Es una necesidad urgente en un mundo que clama por justicia, equidad y reconocimiento. La fe no puede ser un refugio de la ignorancia o la ceguera histórica. Debe ser una fuerza para la transformación, una fuente de luz que ilumine las sombras de la opresión y la invisibilización. La restauración de la fe, en este sentido, significa restaurar la fe en un Dios que es verdaderamente el Dios de toda la humanidad, sin favoritismos ni prejuicios. Significa restaurar la fe en una Biblia que es un documento de liberación y empoderamiento para todos, no solo para unos pocos. Significa restaurar la fe en una comunidad de creyentes que es un reflejo de la diversidad del reino de Dios. Fortalecer la identidad se convierte en un proceso de autoafirmación y de conexión con un legado espiritual que es mucho más rico y diverso de lo que se nos ha enseñado. Para aquellos de ascendencia africana, es redescubrir una herencia bíblica que ha sido sistemáticamente borrada y ver a sus antepasados no solo como víctimas de la historia, sino como participantes activos y significativos en la narrativa divina. Para todos, es comprender que nuestra identidad en Cristo trasciende cualquier categoría humana y nos conecta a una familia global de fe. Despertar una conciencia histórica implica reconocer que la historia de la Iglesia y la historia de la interpretación bíblica no es monolítica. Ha habido voces disidentes, profetas que han desafiado las normas y movimientos que han buscado una comprensión más inclusiva y justa de la fe. Nos invita a ser parte de esa tradición profética, a continuar la obra de desvelamiento y de búsqueda de la verdad. En las profundidades de la palabra encontramos no solo historias, sino espejos. Espejos que reflejan nuestras propias luchas, nuestras propias esperanzas, nuestros propios anhelos de justicia y significado. Espejos que nos muestran la imagen de un Dios que nos ve, nos escucha y nos valora a todos, sin excepción. La búsqueda no termina, sino que se profundiza con cada paso, con cada pregunta, con cada revelación. Así que, mientras concluimos esta profunda inmersión, no lo hagáis como un final, sino como un nuevo comienzo. Un comienzo en vuestro propio viaje de descubrimiento, un comienzo en vuestra propia lectura crítica y reflexiva de las Escrituras. Un comienzo en vuestra propia contribución a esta conversación vital. Verbo Negro es más que un canal, es un movimiento para descolonizar la teología, para desenterrar las verdades silenciadas y para celebrar la riqueza y la diversidad del plan de Dios para toda la humanidad. Vuestra participación es esencial, vuestra curiosidad es el motor, vuestra fe es el ancla. Que la luz de estas historias ilumine vuestro camino y fortalezca vuestro espíritu, que os impulse a buscar siempre más allá de la superficie, a cuestionar lo que se os ha enseñado y a abrazar una fe que es tan expansiva y diversa como el propio cosmos. Hasta la próxima, en las profundidades de la palabra, donde la verdad espera ser descubierta y donde cada descubrimiento nos acerca un paso más al corazón de Dios. La verdad no es un destino sino un viaje, y estamos encantados de recorrerlo juntos. Y en este viaje, mis queridos compañeros de ruta, nos encontramos ante la imperante necesidad de revisar las lentes a través de las cuales hemos sido condicionados a percibir lo sagrado. La descolonización teológica no es un mero ejercicio académico, es una reorientación radical de nuestra epistemología religiosa, una invitación a derribar los ídolos intelectuales erigidos por siglos de hegemonía cultural y hermenéutica. Implica preguntarse, ¿quiénes han tenido el poder de definir a Dios y sus designios? ¿Qué voces han sido amplificadas y cuáles silenciadas en la cacofonía de la tradición? Pensemos en la iconografía cristiana predominante. La imagen de un Jesús europeo, rubio y de ojos azules,
se ha incrustado en el imaginario colectivo global, a pesar de la evidencia histórica y geográfica que sugiere una fisonomía muy diferente, propia de un judío del Medio Oriente. Esta representación no es inocente, es una manifestación de la supremacía cultural, una apropiación que no solo blanquea la figura central del cristianismo, sino que también establece un estándar implícito de divinidad y santidad asociado a la blanquitud. ¿Cómo afecta esto la percepción de la divinidad en personas de otras etnias y culturas? ¿Puede un niño africano o asiático sentirse plenamente reflejado en un Dios que se le presenta constantemente con rasgos ajenos a los suyos? Descolonizar la teología implica, en este sentido, reclamar la diversidad de las representaciones de lo divino. Entender que la imagen de Dios es tan vasta y multifacética como la humanidad misma, y que cada cultura tiene el derecho y la capacidad de articular esa imagen desde su propia experiencia y cosmovisión. Pero la descolonización va más allá de las imágenes, se adentra en la estructura misma de nuestras narrativas teológicas. Consideremos la historia de la salvación tal como se ha enseñado tradicionalmente. A menudo se presenta como una línea recta que culmina en el cristianismo occidental, ignorando o minimizando las ricas tradiciones espirituales y éticas de otras culturas. Esta narrativa lineal y excluyente anula la sabiduría ancestral, los caminos de santidad y las búsquedas de significado que han existido mucho antes de la llegada de los misioneros europeos. Nos obliga a cuestionar la idea de que la verdad divina es propiedad exclusiva de una tradición o cultura y nos empuja a reconocer la presencia de lo sagrado en las expresiones espirituales de todos los pueblos. Un ejemplo elocuente de esta necesidad de descolonización lo encontramos en la interpretación de los textos bíblicos relacionados con la justicia social y la liberación. Durante siglos, las Escrituras han sido utilizadas para justificar la esclavitud, el colonialismo y la opresión de los pueblos indígenas. Versículos sacados de contexto o interpretados a través de lentes de poder han servido para legitimar atrocidades. Sin embargo, una lectura descolonizada nos invita a recuperar las voces proféticas de la Biblia, aquellas que claman por la justicia para los oprimidos, que denuncian la codicia y la explotación de los poderosos. Nos reta a ver a Jesús no solo como un salvador espiritual, sino también como un revolucionario social que desafió las estructuras de poder de su tiempo, que se identificó con los marginados y que proclamó un reino de justicia aquí en la tierra. Verbo Negro se propone ser un faro en esta travesía, un espacio donde podamos, con rigor y honestidad intelectual, desvelar las capas de interpretaciones que han oscurecido la esencia del mensaje divino. No se trata de desechar la tradición, sino de someterla a un escrutinio crítico, de discernir dónde la sabiduría ancestral se ha entrelazado con prejuicios humanos y dónde las verdades universales han sido cooptadas por intereses particulares. Es un acto de amor hacia la verdad y hacia la humanidad entera. La teología de la liberación, nacida en América Latina, es un claro precedente de este movimiento descolonizador. Al poner la experiencia de los pobres y oprimidos en el centro de la reflexión teológica, desafió las teologías eurocéntricas que a menudo ignoraban o incluso perpetuaban la injusticia. Nos mostró que la fe no es ajena a la realidad política y económica, sino que está intrínsecamente ligada a la lucha por la dignidad humana y la equidad. En el contexto de Verbo Negro, extendemos esta perspectiva para abrazar no solo las opresiones económicas, sino también las raciales, de género y culturales. Reconocemos que la opresión se manifiesta en múltiples formas y que la liberación debe ser holística, abarcando todas las dimensiones de la existencia humana.
Y en este proceso, la hermenéutica, el arte de la interpretación, juega un papel crucial. Nos instamos a adoptar una hermenéutica de la sospecha, a preguntar no solo qué dice un texto, sino también a quién beneficia una determinada interpretación, qué intereses silencia o qué poderes legitima. Al mismo tiempo, proponemos una hermenéutica de la liberación, que busca activamente las voces de los marginados dentro de las Escrituras, que rescata las historias de resiliencia y resistencia, y que encuentra en la palabra divina un motor para la transformación social. La búsqueda de la verdad, en este sentido, se convierte en un acto de justicia. Porque la verdad que libera es aquella que reconoce la dignidad inherente de cada ser humano, que celebra la diversidad de la creación divina y que desafía todo sistema que intente subyugar o deshumanizar. Es una verdad que no teme a la complejidad, que abraza la ambigüedad y que se niega a ser encapsulada en dogmas rígidos que excluyen a quienes no encajan en sus estrechos moldes. Este es el espíritu que anima a Verbo Negro. No ofrecemos respuestas fáciles, sino herramientas para la reflexión crítica. No prometemos una verdad definitiva y monolítica, sino un camino de descubrimiento continuo. Porque la fe que verdaderamente edifica es aquella que se atreve a preguntar, a dudar, a explorar más allá de los límites impuestos por la tradición y el poder. Es una fe viva, dinámica, en constante evolución, que se enriquece con cada nueva perspectiva y se profundiza con cada desafío. Así que mientras avanzamos, recordad que la historia de la fe es un tapiz tejido con hilos de innumerables colores y texturas. Cada hilo, cada voz, cada experiencia es esencial para comprender la plenitud del diseño divino. Vuestra voz, vuestra experiencia, vuestra curiosidad son hilos preciosos en este tapiz. Uníos a nosotros en esta labor de desvelamiento, de cuestionamiento y de construcción. Porque la verdad no es un destino al que se llega, sino un viaje que se recorre. Y en Verbo Negro estamos convencidos de que este viaje es mucho más rico y significativo cuando lo emprendemos juntos, con mentes abiertas y corazones dispuestos a ser transformados. La luz de estas historias, de estos análisis, no es para iluminar un único sendero, sino para encender innumerables hogueras de conocimiento y comprensión en cada uno de vosotros. Que esa luz os impulse a forjar vuestra propia teología, una teología arraigada en vuestra experiencia, en vuestra cultura y en vuestro compromiso con la justicia y el amor. Que os capacite para discernir entre la voz de Dios y las voces humanas que se han disfrazado de divinidad. Hasta la próxima inmersión profunda, donde seguiremos desenterrando las verdades que nos conectan a todos en este vasto y maravilloso plan divino. El viaje continúa, y cada paso es una revelación. Y quiero verte en el próximo vídeo, hermano.